bienvenidos a una nueva sesión de los seminarios que estamos impartiendo y compartiendo con todos vosotros desde la red REMAR de CITED. Bueno, simplemente por recordaros, es una red temática que pertenece al área de energía del programa CITED, que es el programa de ciencia y tecnología para el desarrollo en Iberoamérica. Y bueno, nuestra red REMAR, que es la red que trata de las oportunidades de integración en redes eléctricas iberoamericanas de las energías del mar, pues como sabéis tratamos de muchos temas que tienen que ver con las energías disponibles en los océanos, con las tecnologías y sobre todo desde el punto de vista de su integración con las redes eléctricas. Hoy pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestros colegas desde Cuba que bueno, pues nos han preparado una presentación, un seminario donde van a comentar distintos aspectos que se están llevando a cabo desde el punto de vista de desarrollo y de investigación en Cuba. Y bueno, pues vamos a tener oportunidad de, entre otras cosas, conocer algunas de las tecnologías que más nos interesan dentro de la red porque están menos trabajadas. Así que, sin más, pues os voy a introducir a Félix Vladimir Roldán, que es profesor en la Universidad de Oriente, que va a ser quien introducirá al resto de sus compañeros más adelante, que van a participar en el seminario. Así que, Félix, un placer teneros aquí con todos nosotros. Me alegro mucho de que finalmente hayamos podido conectarnos, que tengamos la oportunidad de escucharos y de escuchar qué está ocurriendo en Cuba en relación con las energías del mar. Bueno, comenzaremos como le comentaba ahorita, el orden de lo que queremos hacer es presentar brevemente las experiencias de algunos trabajos que se han hecho acá en Cuba, algunas investigaciones. Habrá una sorpresa ahí, que a lo mejor ustedes la conocen, pero quizás no. Una sorpresa histórica. Luego presentaríamos un programa, una aplicación que tiene un registro de software acá en Cuba que permitirá caracterizar el comportamiento del oleaje. Y luego veríamos algo de factibilidad de instalaciones maremotérmicas para acá, para nuestra isla. Y finalmente, bueno, le daremos la palabra al profesor Rolando para que nos comente un poco su trabajo sobre los generadores doblemente inducidos, ¿no? Entonces, vamos con la sorpresa como especie de introducción. A ver, para hacernos una idea, Cuba, las conocen, es una isla rodeada completamente de mar. Tenemos poca área de mar útil. Realmente el área del mar que es nuestro no es mucho. Y tampoco es muy fuerte en cuanto a mareas y en cuanto a oleajes. Ya tenemos, eso sí, en el sur de Cuba tenemos la fosa de Bartel, que es una de las profundidades más grandes del mundo, tiene alrededor de 7 kilómetros y tiene una pendiente bastante alta. Sí, prácticamente ya a la salida de la bahía de Santiago de Cuba ya comienza la fosa y ocupa todo el sur del país, de la zona oriental del país. Quizás va se estima que geográficamente va desde Guatemala hasta República Dominicana. ¿Ok? Y entonces quizás por ahí es por lo que esa sea una de las cosas en la que podamos incidir e investigar un poco más. Entonces, nuestra generación de energía es prácticamente completa sobre centrales térmicas. Tenemos algunas instalaciones en fotovoltaica, algunos megas en eólica, muy pocos, y tenemos también algunos pocos megas en generación con hidroenergía, ¿no? Con hidroeléctricas y tal. Pero la mayoría es basada en centrales térmicas y hoy por hoy estamos trabajando en Cuba prácticamente con el 50% de la capacidad instalada
debido a diferentes cosas, falta de mantenimiento, accidentes fatales que nos han ocurrido. Y hoy por hoy, bueno, en cuanto Cuba está consumiendo alrededor de 3 gigawatts y estamos generando cerca de 1,2, 1,3, 1,4 gigas. Y tenemos rotas por accidentes fatídicos cerca de 800 megas en centrales térmicas. Lo que esto, unido a una proyección de subir la producción de energía a partir de fuentes renovables para el 2030, nos lleva a buscar alternativas a la energía basada en minerales fósiles. Y bueno, en este tema se enmarca nuestra participación aquí en la red y innovando con el tema de la energía marina del mar es que pretendemos entonces dar un aporte a nuestro desarrollo energético en el país, ¿no? Aunque no parezca cierto, ¿no? Una primera aproximación acerca de la utilización del gradiente de energía del mar para generar energía eléctrica surgió allá en el siglo XIX por el personaje este que le presento acá, Jacques Arsène de Arsonval, ¿no? Y Georges Claude, un científico francés que fue uno de los primeros físicos en proponer un sistema OTE de ciclo cerrado basándose en el ciclo termodinámico de Rankine, ¿no? Él fue, ya Georges Claude, de los primeros en construir la planta de energía maremotérmica y casualmente vino a construirla a Cuba. En el 1930 instalaron en la bahía de Matanza una pequeña planta de 22 kilowatts ubicada en tierra. Esta planta de energía maremotérmica operaba según un ciclo abierto donde el estado de vapor en una cámara de vacío y movía los álabes de la turbina generando energía eléctrica. El vapor era condensado gracias al agua fría del fondo del océano. Aquí, bueno, la mala selección del lugar, la mala combinación de los sistemas de potencia y agua de mar hicieron que esta planta solo estuviese operativa durante 11 días. Además, las condiciones climáticas de nuestro país, a esos 11 días pasó un temporal que terminó con prácticamente todo lo que habían hecho y la instalación pues no fue nunca más recuperada, ¿no? Es realmente el único ejemplo de este tipo de instalación en Cuba y data de 1930. Aquí incluso hoy en día se mantiene en la ciudad de Matanzas, en la provincia de Matanzas, una pequeña estructura, ¿no? Civil, creó en la década del 30, ¿no? Me avisan si se oye mal porque me ha puesto un mensaje aquí que mi conexión es inestable. Si tengo algún problema me avisan rapidito, ¿ya? Entonces, de ahí podemos ya saltar a allá a nuestro siglo actual. Trabajo de diploma en el año 2007 realizado en la Universidad Central de Las Villas por el estudiante Michael Echavarría Martín y el docente ingeniero Sergei López Ruiz, donde se implementó una metodología para estimar el potencial accidente en las corrientes de marea en Cuba por medio de un análisis estadístico. Los casos de estudio fueron la bahía de la Isabela, Maicí, Nipe y Nuevitas. Estos puntos son principalmente en la zona nororiental de nuestro país. Y de ahí, bueno, se obtuvieron algunos resultados que indicaban que, bueno, como se observa que la velocidad media anual de la marea alta, por ejemplo, es en la bahía de Nipe, donde mayor posibilidades teníamos con velocidades hasta 3.7 metros por segundo, y evidentemente también ahí en la bahía de Nipe, en el canal de la bahía de Nipe, es donde también íbamos a tener la mayor potencia media anual para esta marea alta. Tenemos también otro canal que no ha podido ser estudiado, que es el canal de la bahía de Guantánamo. ¿Sí? No sé si ustedes tienen conocimiento, de ahí hay una base naval y según informes
se reporta que la fuerza de la marea en ese canal es bastante alta. Pero bueno, nosotros no tenemos acceso a ese canal para nada. En cuanto también a la energía maremotriz, en el 2018 se hizo un estudio en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la CUJAE, en el Centro CIPEL, para crear una granja hidrocinética en la bahía de Banes, también ahí cerca de Holguín, y se determinaron algunos puntos donde se podía instalar turbinas similares a las turbinas eólicas, pero preparadas para su uso dentro del mar. Y bueno, se propuso incluso se hizo una propuesta eh, de instalación de la granja, en cuya propuesta se utilizaba la turbina AR1500 de Atlantic Resource, que es una turbina que tiene un diámetro de aspa de alrededor de los 18 metros y que es capaz de generar cada turbina cerca de 1,5 megawatts. Aquí, bueno, esto como proyecto también se ve que se desean montar 6 de estas turbinas para lograr una generación de 9 megawatts. Cada una de las turbinas, por lo menos la versión moderna de la R1500, que es la R2000, que es un poquitico más grande, su costo de producción estaba alrededor de los 5 millones de euros, ¿no? Y se recuperaba la inversión alrededor de los 25 años. Aquí, bueno, la empresa Atlantic Resource, la compañía, tenemos conocimiento de que en el 2014 recibió inversiones, se unió con Lockheed Martin. Conocemos Lockheed Martin, es una de las empresas más importantes de producción de armamento estadounidense. Y bueno, esto probablemente implique que en cualquier momento, que toda idea de haber adquirido una de estas turbinas, pues vaya a quedar en el olvido, ¿no? Pues no se puede acceder a esta tecnología. En el caso de la tecnología de la energía a partir de la unimotriz, tenemos colaboración desde 2015 el Instituto de Meteorología con la UTN, miembros acá de nuestra red, y ellos hicieron un trabajo donde se hizo un levantamiento, se hizo un mapa de la distribución de la energía de las olas y su aprovechamiento como fuente de energía renovable. De ahí se obtuvo que en la costa norte de Cuba, en la parte del norte occidental, parte final del río, y también en la costa norte de la zona oriental, eran las regiones donde había mayores condiciones para la instalación de este tipo de trabajo, este tipo de sistemas. También en el puerto de Holguín, en la bahía de Jibara, se hizo también un trabajo de diagnóstico de las potencialidades del empleo de la energía unimotriz en este municipio, y esto fue ya también sobre la misma fecha, sobre el año 2015. Ese fue un año prolífero en cuanto a las investigaciones en cuanto al tema de la energía del mar en Cuba, ¿no? Aquí, bueno, se observa como resultado, se vio que, bueno, la energía eléctrica, sí, y todo lo que esto daba en cuanto a ahorro en toneladas de CO2, toneladas de combustible ahorrado, de acuerdo a la proyección que se hizo ahí en esa zona. Es decir, más o menos, estos son uno de los trabajos que se han desarrollado. Y en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tenemos un punto que es el que nuestro equipo ha estado estudiando, que es el río Sardinero, donde también existen posibilidades de la instalación de sistemas con energía ondimotriz, que es donde probaron la aplicación que queríamos presentar ahora, que a lo mejor tenemos un video acá, a ver si el video nos permite verlo. Sí, esta aplicación se presentó a su registro de software, es un tipo de patente que se ha sacado en Cuba y que bueno, es un resultado bastante importante para el trabajo de nosotros acá. Ahora los dejo, a ver si esto funciona. Sí, ya. Ahora los dejo con Raciel
No se oye ahí, Raciel. Pero ven. Esta es la interfaz del programa. El programa, a partir de los datos como altura y periodo de una ola, permite conocer la potencia y la energía del oleaje. Además de eso, permite simular diversos dispositivos de conversión de las olas y determinar la potencia que estos obtendrían en kilowatt metro, es decir, en kilowatt por el metro de ola. Aquí vemos cómo se introduce la altura y el periodo. Acá la cantidad de metros frente de ola y la de la potencia que se quiere llegar a alcanzar. En este apartado se encuentran varios dispositivos unimotriz. A partir de aquí, el programa genera la potencia que generan estos dispositivos en dependencia de los datos de altura y periodo del oleaje. Además de la cantidad de metros ola necesarios para generar la cantidad de energía deseada. Además de la altura y el periodo, el programa puede introducirse los datos del viento. Introduce la dirección y la velocidad del viento. A partir de ahí se genera la altura y el periodo del oleaje. Aquí se presenta una animación de cómo se vería el oleaje con esas condiciones. La energía producida por ese oleaje y la densidad lineal de potencia que se podría obtener de esas condiciones. Sí, bueno, cuando concluyamos, si tienen alguna pregunta que hacerle ahí al compañero Raciel, gracias Raciel por tu aporte. Él está a disposición ahí se ve que es un poquito, es un recién graduado que tendríamos aquí este año de ingeniería eléctrica y es un muchacho con tremendas posibilidades. Esperemos que se nos quede acá en la universidad como investigador y como profesor. Deseamos eso, captarlo. Bien, hubo en una revista de Cuba, renovable.cu, hizo un análisis, un estudio de cuáles serían las principales energías del mar que pudiéramos utilizar nosotros acá en Cuba, ¿no? Haciendo principalmente, ellos plantean que en las aguas aledañas a Cuba las corrientes marinas pues son muy débiles y que las corrientes fuertes se hallan a más de 30 kilómetros de la costa y no se mantienen constantes durante todo el año, ¿no? Situación esta que va en detrimento del empleo de la energía maremotriz para nuestro país. Para lograr al menos 1 megawatt de potencia sería necesario instalar una turbina o varias turbinas que en su conjunto lograran un diámetro de 168 metros. Imagínense ustedes a una distancia de varias decenas de kilómetros de la costa de Cuba, excepto en canales como la Bahía de Holguín. Es decir, si nos damos cuenta, si en algún momento logramos montar alguna instalación para aprovechar la energía de las mareas, pues evidentemente va a ser ahí. Si todas las investigaciones que se han realizado nos llevan a que la zona esta de Holguín, la zona norte del oriente del país, pero específicamente la zona norte de Holguín, en la bahía de Nipe, es la zona óptima de Cuba para este tipo de instalaciones.
Exactamente, Bahía Nuevita, seguida por los canales de la Bahía de Holguín y la Bahía de Nipe. En caso de la undimotriz, también en la costa norte de la región oriental de Cuba, los meses de mayor aprovechamiento energético de partir de la oleaje ocurren en el trimestre noviembre-enero con valores entre 5 a 8 kilowatts por metro. La altura significativa de la ola en más del 40% de los casos superior a la fuerza 4 en la escala Douglas, con un máximo absoluto en diciembre con 70% de los casos, seguido por noviembre y enero con 1 de cada 3 registros. Sí, estas es el análisis que ellos hacen de la maremotriz, de la undimotriz. También hacen un análisis de la maremotérmica, pero bueno, ese análisis de la maremotérmica se lo queremos dejar entonces al colega nuestro que ha hecho un análisis un poquito más profundo y le damos la palabra a él ahora. ¿Lo vas a hacer desde allá o lo vas a hacer desde aquí? Ya, vamos a venir para acá. Parece que el resto del equipo ha tenido alguna dificultad con la tecnología. Nos ven, pero no oyen. ¿Está entrando el audio de Ramiro? ¿Ahora, Ramiro? ¿Hubo alguien? No he oído a nadie, ¿no? ¿A Ramiro? ¿Ramiro habla ahora? ¿Aló? ¿Aló, ahora sí? Sí, ¿Aló? se te escucha ahora bien, sí, ahora sí. Buenas tardes, sí. Acabé de entrar, estaba viendo aquí la presentación del profesor, ¿no? Yo trabajo aquí en el Brasil, ¿no? Nos tenemos también una prospección en el área de corrientes oceánicas marítimas, ¿sí? Sobre todo en el proyecto de turbinas hidrocinéticas para extracción de energías de las corrientes marítimas, donde hemos verificado en la región norte del Brasil, cerca de las ciudades de Maranhão, Belém do Pará, ¿sí? Que tenemos velocidades en torno más o menos de 2 metros por segundo, ¿sí? Y de esa forma es posible instalar turbinas hidrocinéticas, ¿sí? Pero de alta eficiencia que tengan algunas características de difusor, ¿sí? Son turbinas que tienen que tener necesariamente un difusor, una carenagem que llaman aquí, termocarenagem, tal vez un término un poco más de portugués, ¿sí? Donde se puede alcanzar valores de eficiencia bastante interesantes. Yo quería preguntar si ustedes tienen algún estudio con relación al proyecto de máquinas de ese tipo. ¿Aló? Sí. Ya se oye, ¿no? A ver, el estudio que se hizo no fue de la máquina en sí, sino fue de la utilización de esa tecnología en una zona de nuestro país. Es decir, técnicamente las plantas no se han estudiado. Es decir, no se realiza ese estudio de la producción de la planta, de la turbina como tal, ¿no? Solo es el aprovechamiento de esta tecnología en una región de Cuba. El estudio que se hizo fue ese. Perfecto. ¿Y han hecho algún estudio con relación a los parques hidrocinéticos? Ese estudio que se hizo es sobre eso. Es decir, montar en el canal de la bahía de Nipe un parque hidrocinético, utilizando turbinas sumergibles, por supuesto. Perfecto. Y solo una pregunta más. El estudio que se ha hecho de la oceanografía que le han hecho en la costa, ¿sí? ¿Tienen informaciones en cuanto, por ejemplo, a las corrientes cuando se da en la sisilla y en la cuadratura, en las diferentes, épocas del año? Sí, el estudio que se realizó junto con la UTN
y el estudio que se realizó en la Universidad de Holguín, ellos analizan en diferentes momentos del año, ¿no? Cuáles son las características del oleaje, cuáles son las características de las mareas, y a partir de ahí es que ellos proponen el uso de esta tecnología. Entonces, sí, podríamos luego ponernos en contacto con los autores de estos trabajos para que intercambiar de una manera más profunda en el tema. Perfecto. ¿Cuánto me dijo que son las velocidades medias? 1 metro por segundo, más o 3. menos, que usted. 3 metros. Sí, la máxima era 3, según el estudio. Ya, más eso de ahí cuando es decir, cuando la corriente entra en el continente, ¿sí? Y una media más o menos debe ser en torno de ¿cuánto? Sobre En torno de los 2. de 1 a 2 metros, sí. En el canal de la bahía. Perfecto, sí. Porque, ¿cuál es su nombre, perdón, profesor? Félix. Félix, aquí en el Brasil tenemos corrientes en esa orden, ¿sí? De 1.5 a 2 metros por segundo medio, la velocidad es media, ¿sí? Y los estudios muestran, sí, como usted presentó, ¿no? Que a medida que tenemos velocidades más bajas, tenemos que colocar máquinas de mayor diámetro, ¿sí? Entre tanto, sí, es posible, ¿no? Distribuir esas energías, ¿sí? Y se verifica, por otro lado, que lo más importante es el tipo de máquina, ¿no? Entonces, tienen que ser máquinas no convencionales, son máquinas en las que tienen sistemas carenados, ¿sí? Difusores, ¿sí? Donde los coeficientes de potencia ultrapasan el límite de Betz, considerando, obviamente, el diámetro de la sección de la garganta de la turbina. Esa es la idea que se prevé en otros países también, cuando se tienen velocidades bajas o, digamos, menores a 1.5, ¿sí? Nos estamos trabajando en esa línea y sería interesante, ¿sí? Más para frente, ¿sí? Hacer también un encuentro para mostrar lo que tenemos avanzado en cuanto a máquina, ¿sí? Me gustaría mucho, ¿sí? Dialogar un poco más con el profesor, sí, o en otra oportunidad, pero por otro lado, tampoco no creo que falte oportunidad para nos integrarnos en esa área de aguas, energías oceánicas, ¿sí? Muchas gracias y felicitaciones, profesor. Ya, gracias a usted. Perfecto, pues después de la pregunta o el impasse de Ramiro a la primera parte de la presentación de Vladimir, continuamos entonces, profesor Roldán. Sí, cómo no, por favor. Ya. Perfecto. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, mucho gusto. Me presento como ingeniero Ángel Orlando Castellano Sánchez. Soy profe de acá de la Facultad de Eléctrica. Voy a comenzar a hacer una pequeña exposición a modo de introducción sobre la energía maremotérmica, para luego darle paso a mi diplomante que ha analizado las potencialidades que hay aquí en la zona de Santiago para la implementación de la tecnología OTEC como tal. Entonces vamos a comenzar. ¿No se ve? Comparte pantalla. Eso mismo. Ya. Ahora sí se ve, perfecto. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. Ya, disculpen la demora entonces. Vamos allá. Entonces, bueno, siguiendo con la exposición de Félix, en el artículo de review que se hizo a modo de recuento de las potencialidades de la energía del mar en Cuba, con respecto a la energía maremotérmica, es factible en varios puntos como tal del archipiélago cubano, entre ellos Punta de Cazones, en Punta María Aguilar, eso está sin fuego, de Cabo Cruz a Punta de Caimán también es factible la implementación de la energía OTEC,
de Punta Caimán hasta Maicí, o sea, casi prácticamente toda la periferia del archipiélago cubano, por las temperaturas que tiene nuestro mar, es factible para la implementación de la tecnología OTE. Se estima que de construirse una planta maremotérmica de 50 megawatts de potencia, se recupera la inversión a los 15 años. Y esto permitiría ahorrarle al país alrededor de 62 millones de dólares anuales y producir 36 millones de metros cúbicos de agua desalinizada. Esto según lo estipulado en los autores del artículo de review. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mi diplomante va a comentarles acerca de los resultados que ha obtenido en su investigación en la localidad como tal de El Brujo. Es un terreno, es una zona costera, perdón, de aquí, de la propia provincia de Santiago de Cuba. A través de la colaboración con investigadores del INSMED que nos facilitaron los datos, este estudiante le va a comentar someramente cuáles son las factibilidades de implementar una tecnología OTEC en Santiago de Cuba como tal. Denme unos segundos para cederle a él la palabra. Bueno, buenos días. Soy el diplomante José Rodríguez. Bueno, aquí teniendo en cuenta la planta que fabricó Klaus, funcionó y generó 22 kilowatts de potencia por 11 días. De esta forma quedó demostrada la factibilidad desde el punto de vista técnico instalar este tipo de central en Cuba. En aquel entonces, la mala selección del lugar y la mala combinación del sistema de potencia fueron aspectos clave que limitaron la máxima eficiencia de la central según la literatura. Aquí, en 1933, Klaus montó una central de 2,2 megawatts. En esta ocasión se trataba de una planta flotante en un barco en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, fracasó en el intento de instalar las tuberías verticales necesarias para bombear agua de las profundidades. Finalmente, el mal tiempo terminó destrozando ambas plantas. Aquí existen 3 tipos de OT. Los de sistema cerrado, los de ciclo abierto, los de ciclo cerrado, los de ciclo abierto y los de ciclo híbrido. Esta última tiene doble funcionalidad. Es producir electricidad y desalinizar agua del mar. Para generar electricidad se utiliza agua caliente se utiliza agua caliente de la superficie oceánica, lo cual transfiere calor necesario para la evaporación del flujo de trabajo. Este vapor genera electricidad por el paso de una turbina acoplada a un generador eléctrico. El vapor es condensado gracias al agua fría presente en el fondo marino. Tras aumentar su presión por el efecto de una bomba, el fluido de trabajo vuelve a repetir el ciclo de forma interrumpida. En Santiago de Cuba, las aguas a 3.3 kilómetros de la zona costera del Brujo es un lugar factible técnicamente para el emplazamiento de un OTEC. Las características geográficas de esta zona permiten extraer temperaturas que oscilan entre 4 a 5 grados Celsius de una profundidad de 1000 metros, teniendo en cuenta que las aguas superficiales se encuentran entre 26,7 a 29,4 grados Celsius. Según un estudio analizado por ISME, Instituto de Meteorología, las gradientes de temperatura son constantes durante todos los meses del año en esta zona. La costa de Brujo presenta arrecifes corales y sedimentos. Este inconveniente, unido a la irregularidad del suelo marino, puede dificultar la instalación de las tuberías
de extracción de agua fría. Sin embargo, la posibilidad anual que ocurra un huracán en esta zona es de 4,4% reportado por el INME. Aquí tenemos la tabla, las características ya antes presentadas. Aquí es factible, la 11, es factible para la construcción de la construcción de plantas en tierra firme en la zona costera del Brujo, dado que el área es disponible, los recursos y movimientos de la técnica, las empresas del territorio disponen con el equipamiento para emprender este proyecto. Por citar, la empresa constructora militar, la empresa agroforestal, que muestran gran interés en este tipo de instalación con la finalidad de comercializar la energía y la desalinización del agua para el desarrollo agrícola de la zona. Usando el amoníaco como fluido de trabajo, tenemos la ventaja que se produce en el territorio nacional, específicamente en la empresa química Revolución de Octubre en Nuevita, Camagüey. Otro elemento que genera un gran coste en la central es la larga extensión de tubería para la extracción de agua de las profundidades. Se está analizando la posibilidad de utilizar tuberías de PAD, polietileno, de alta densidad, que es fabricado en la empresa Ciego Plaza. Esto queda en Ciego de Ávila, Cuba. Cabe destacar que para que no haya pérdida de temperatura de dicha agua fría, se requiere isolar tuberías de captación con fibra de vidrio, pero se analiza las posibilidades aislantes, las propiedades aislantes del PAD. Los componentes como los evaporadores, condensadores, canal vacío, tubo de alta densidad y hermeticidad, entre otros, pueden ser fabricados en la industria cubana. El resto, como las turbinas, generador, bomba de agua fría, bomba de agua caliente y bomba de vacío, pueden ser adquiridos por el mejor postor al mercado internacional. Gracias, José. Sí, esta presentación incluso se acerca a una de las solicitudes que se nos hizo sobre las capacidades industriales del país para producir instalaciones de este tipo, ¿no? Sí, cuando analizamos todos los tipos de instalaciones que se pueden construir para aprovechar la energía del mar, vemos que dentro de todas estas, esta es donde realmente en Cuba hay un grupo de producciones nacionales que se pueden aprovechar. Y eso también es importante a la hora de tomar una decisión. Es decir, no solamente la tecnología, el avance de la tecnología, sino la posibilidad real de llevarla llevarla a cabo. ¿Okay? Entonces, con esta presentación de José, terminamos la parte de energía del mar. Y si tienen, bueno, alguna pregunta, alguna consulta, aquí estamos para entonces luego darle la palabra al profesor Rolando y nos hable de generadores eléctricos. Voy a comenzar yo un poco el turno de debate de esta parte del seminario. Y quisiera hacerle un par de preguntas con respecto primero al software. ¿Es un software que ustedes están utilizando, una aplicación que ustedes están utilizando solamente en el ámbito académico? ¿O la están poniendo en open access para que otros investigadores puedan tener acceso a ella y beneficiarse de la potencialidad que tiene la aplicación? Sí, me gustaría que me respondiera exacto. Voy a responder esa pregunta. ¿Cuál es la idea? El software fue implementado en MATLAB
como bien sabemos, MATLAB es un software que tiene licencia. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Para llevarlo fuera de la institución como tal, queremos emigrar todo el algoritmo a Python, ¿ya? Que es un entorno de desarrollo de software libre, para una vez que esté montado completamente el programa, con algunas mejoras que le queremos incorporar, incluso análisis económico, volverlo a patentar, esta versión mejorada, y luego lanzarlo con fines académicos, principalmente con fines académicos. Quizás en un futuro podamos incorporar la parte comercial, pero por ahora queremos poner el software una vez registrado, claro, protegida la autoridad, la propiedad intelectual, a la disposición de los investigadores como tal, de la energía del mar. Te ¿Me escuchan? felicito, sí, te felicito por la aplicación, me parece excelente y una herramienta muy útil para hacer análisis relativos al comportamiento de lo que es la energía del mar y a sacar datos de manera sencilla. Me parece una herramienta muy útil. Te felicito a ti personalmente por haberla desarrollado. Muchas Muy gracias. agradecido. No, realmente a quien tengo que reconocérselo es a mi estudiante, a Raciel, que tuvo una activa participación en la programación como tal del programa. Yo tenía un algoritmo, pero él se encargó de, digamos que organizarlo, ¿ya? Y llevarlo a una interfaz gráfica de usuario. Entonces, mi estudiante también tiene mérito en el diseño de este programa, pero muy agradecido por sus felicitaciones, se le agradece. Ya. ¿Algo más? ¿O alguna pregunta? ¿Alguien más se anima al turno de debate? De la Bueno, parte ahora vamos, sí, de vamos a energías darle paso oceánicas. ahora a nuestro querido profe Rolando, que va a hacer una exposición bastante interesante relacionada con la simulación en régimen dinámico de los generadores eléctricos, en especial el doblemente alimentado. Rolando. Perfecto, pues le damos la palabra a él. Perfecto, ahora se ve. Bueno, les reitero el saludo a todos los presentes. Aquí, bueno, sorteando las dificultades que nos impone la tecnología. Como quiera que a la hora de generar electricidad, energía eléctrica, siempre va a ser necesario, imprescindible, tener una máquina eléctrica que funcione como generador. Entonces, basado en nuestra experiencia y en la experiencia incluso internacional, le voy a hablar un poco sobre la utilización del generador de inducción doblemente alimentado y su simulación para emplearlo en los estudios de estos sistemas de aprovechamiento de la energía renovable para la generación de energía eléctrica. Bueno, una pequeña introducción. Como todos conocemos, los altos costos de los combustibles fósiles, la contaminación del medio ambiente, los cambios climáticos han hecho que se haya en los últimos años incentivado el uso de la energía renovable, como son la eólica, la energía hidráulica, la fotovoltaica, y en los últimos tiempos también las energías asociadas al mar. En este caso, esa necesidad del uso de la energía renovable y los avances científicos que han tenido en los últimos años han posibilitado el desarrollo de nuevas tecnologías precisamente para implementar esta generación de energía eléctrica a partir de esta fuente de energía renovable. En Cuba no estamos ajenos a todo ello. Actualmente nuestra matriz energética incluye, aunque todavía en % muy bajo, energía eléctrica producida a partir de energía hidráulica, eólica, de biomasa y energía fotovoltaica. Y actualmente estamos comenzando los estudios, como ya se ha planteado por nuestro colega anteriormente, para el aprovechamiento de la energía del mar, en este caso la energía ondimotriz o energía de la ola. Bueno, como les decía, la máquina eléctrica que voy a tratar en esta presentación es la máquina de inducción. ¿Por qué? Porque es una máquina que presenta algunas ventajas con relación a otras máquinas, como sería en este caso un generador sincrónico. Ahí tenemos, por supuesto, su robustez, o sea, una máquina que es muy fiable, es robusta, es fuerte, no se rompe muy poco,
tiene bajo costo tanto como por precio de adquisición como costo de mantenimiento. Por supuesto, eso redunda en una mayor estabilidad en su funcionamiento. Son máquinas sencillas que requieren un mantenimiento mínimo. Ahora, máquina de inducción doblemente alimentada. ¿Qué significa esto? Es una máquina de inducción, un generador, en este caso, un generador de inducción con rotor bobinado que nos permite acceder tanto al circuito del estator como se accede en cualquier tipo de máquina eléctrica, pero también nos permite acceder a su circuito o su enrollado de rotor. Por ejemplo, aquí pongo un ejemplo de una configuración de un esquema basado en un accionamiento Chervius, donde vemos que por el estator se alimenta de la red o está conectada la máquina a la red, y también por el lado del rotor permite la conexión a través de convertidores back to back, o sea, convertidores reversibles y con un bus de corriente directa entre ambos convertidores, que permite controlar las corrientes y las tensiones por el lado del rotor de la máquina. Esa genera una serie de ventajas de esta configuración con respecto a otras tradicionales que a continuación vamos a ir explicando. Entre estas ventajas podemos mencionar que con esta configuración, en este tipo de máquina, usándola como generador, se puede recuperar parte de la energía de deslizamiento. La energía de deslizamiento es una energía que es parte de la energía que se transfiere desde el estator al rotor y que interviene en los cambios de velocidad. O sea, en la medida, por poner un ejemplo, ¿no? Un cambio de la velocidad de la máquina, esa diferencial de energía que ocurre normalmente se pierde en forma de calor. Con este tipo de configuraciones es posible aprovecharlo y devolverlo, entregarlo a los red como energía útil, como potencia activa. También este tipo de configuración permite implementar un control vectorial que nos permitiría, y valga la redundancia, controlar la potencia activa generada, entregada por este generador, y controlar la potencia reactiva y de manera independiente. Eso a partir de un diseño de un control vectorial en base de PI y PID de la corriente rotórica. Controlando la corriente tenemos acceso a un control de flujo y por ahí podemos también entonces controlar la potencia activa y reactiva de este generador. Otra gran ventaja de este tipo de configuración respecto a la fuente renovable de energía es que permite trabajar a velocidades variables. Como conocemos, la fuente de energía renovable como la eólica o la hundomotriz va a depender de las condiciones naturales, donde el hombre no tiene influencia. El viento varía, la fuerza del oleaje varía, la altura de la ola varía. Esta configuración nos permitiría, ante una variación de la velocidad o de la fuerza, en este caso del oleaje, que el generador, con un sistema de control, por supuesto, adecuado, pueda aprovechar la máxima potencia en dependencia del punto en que esté trabajando relacionado con esa variación. Es decir, si la fuerza del oleaje baja un momento determinado, el generador podría continuar generando electricidad y aprovechando, buscando siempre el punto de extracción máxima de energía en esas condiciones. Otras ventajas, bueno, ya la habla de la velocidad variable que permite trabajar en los modos super sincrónico y subsincrónico. Tal vez para los que no sean especialistas del tema, estas son cuestiones que no se dominan, pero bueno, cuando se habla de eso es por encima o por debajo de la velocidad sincrónica del campo. Permite utilizar tecnología IGBT en los convertidores. Utilizar esta tecnología, eso nos permitiría implementar la modelación del ancho de pulso, buscando siempre, como les decía, un punto de funcionamiento óptimo. Mejora la conmutación con el uso de los IGBT, sobre todo cercano a la velocidad sincrónica de la máquina. Eso también trae mejora en la forma de onda. Esto también nos permitiría un control vectorial por el lado del rotor, que facilitaría extraer la máxima potencia para cada velocidad, para cada punto de operación, y controlar el factor de potencia en el punto de conexión de red. Un ejemplo, el más difundido del uso de este tipo de generador, el generador de inducción doblemente alimentado, es en los aerogeneradores. Se ha impuesto por todas estas ventajas que le hemos ido mencionando. Bueno, acá en la universidad nosotros tenemos dos líneas fundamentales donde se inserta estos estudios, que es el uso eficiente de la energía eléctrica y la generación de electricidad con fuentes renovables.
Y ahí hemos caído en el estudio del generador de inducción doblemente alimentado a partir de su modelo dinámico. Un modelo dinámico que se obtiene de las ecuaciones de Park y que se fundamenta en la sustitución de los parámetros de las tres fases de la máquina, o sea, simular una máquina trifásica llevándola a un sistema bifásico de referencia, consiguiendo de esta manera una simplificación de las ecuaciones dinámicas de este modelo. Y para la simulación de funcionamiento de este generador, hemos usado acá en nuestro departamento el MATLAB por la facilidad de que nos brinda, que es un medio, permite un medio ambiente interactivo, un lenguaje de programación relativamente sencillo y facilidad de creación de herramientas. El modelo de la máquina de inducción, como les mencionaba, partimos de las ecuaciones de Park, el cual se fundamenta en la sustitución de tres fases de la máquina por dos fases equivalentes, lo cual trae una gran simplificación de las ecuaciones dinámicas. Estas dos fases equivalentes pueden ser estáticas o giratorias a cualquier velocidad, o sea, referidas a cualquier velocidad, denominándose alfa beta si son estáticas o dq si son giratorias. Aquí les muestro un resumen de las principales ecuaciones, las ecuaciones de balance de tensión, las ecuaciones de la corriente en función de los flujos concatenados y la ecuación del equilibrio mecánico, de balance mecánico, o sea, de los momentos y la velocidad en los ejes alfa beta que describen el funcionamiento de esta máquina. También les muestro, en el caso que se utilice el sistema de referencia coordenada DQ con velocidad variable, las ecuaciones de balance de tensión, las ecuaciones de la corriente en función de los flujos concatenados y las ecuaciones del equilibrio mecánico de la máquina. Ahora, a la hora de implementar estos modelos en Simulink, en MATLAB, o sea, usando el Simulink de MATLAB, lo fuimos haciendo por bloque. O sea, en este caso les ejemplifico aquí la transformación de la tensión trifásica a bifásica en los ejes alfa beta, el bloque, o sea, el sistema de ecuaciones, el bloque, cómo se hizo en MATLAB. Igualmente la transformación a los ejes, de los ejes alfa beta a los ejes de Q. Este bloque es la determinación de la corriente de rotor, mediante las cuales es que se realiza el control por el lado del rotor de la máquina. La determinación de las tensiones del estator. La representación del par electromagnético que desarrolla el generador en este caso. Y la representación de la derivada de la velocidad. Aquí les muestro un esquema del modelo completo, o sea, con todos los subsistemas integrados. Y aquí, bueno, como tal, un bloque con el modelo ya integrado, un bloque y todas las variables o parámetros que se quieren visualizar. Entonces, para validar un poco el modelo y mostrar que funciona de acuerdo a cómo debe funcionar un generador, se simuló un generador de 16 kilowatts con una velocidad nominal de 587 revoluciones por minuto. Y bueno, aquí vemos cómo se comportan las tensiones en el eje de IQ, las tensiones trifásicas en el estator, el momento electromagnético y la velocidad que es de la máquina. Y bueno, a modo de conclusión, aquí le mostramos una simulación de un generador de inducción doblemente alimentado a partir de su modelo matemático establecido por las ecuaciones de Park y proponemos el estudio de la utilización de este tipo de máquina con esta configuración de doble alimentación en los sistemas de generación de electricidad a partir de la energía ondimetría debido a la significativa ventaja que muestra que, como ya les puse, consideramos que viene acorde con el comportamiento de la energía, de la fuente primaria de energía renovable. Bueno, eso era lo que pretendía mostrarles. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el profesor Roldán. Sí. Porque tengo curiosidad porque ustedes han comentado a lo largo del seminario que la energía oceánica a la que le ven mayor potencial es a la OTEC y viendo las imágenes proyectadas de las instalaciones y la complejidad que lleva ese tipo de instalación, me gustaría saber si ya el gobierno de Cuba o las autoridades competentes en la materia de energía en Cuba
¿Tienen elaborado un plan o unas autorizaciones o les han dado mecanismos para que ustedes puedan desarrollar ese tipo de instalaciones de cara a que en un horizonte 2030 puedan tener potencia instalada de OTEC en Cuba, dado las buenas expectativas que ustedes comentan en las diapositivas del seminario? Sí, Isabel, buenos días. Gracias por la pregunta. A ver, aquí funcionamos en los dos sentidos, ¿no? El gobierno propone y las universidades también. En el caso Vale. de las energías del mar, todo está saliendo de las universidades. ¿Por qué? Porque a nivel gubernamental la apuesta fue inicialmente por solar fotovoltaica y eólica. ¿Ya? Entonces, no se ha apostado mucho por la del mar en ninguna de las variantes, en ninguna Vale. de sus variantes. El Instituto de Meteorología es un instituto con una fuerza tremenda en cuanto a respeto y a asesoría del gobierno, porque realmente Cuba, isla como tal que es, ¿ustedes me oyen? Sí, sí, sí. Allá. Cuba como isla que es, está rodeada de mar y somos un país que está durante bastante tiempo afectado por los huracanes, las tormentas y tal, ¿no? Entonces, el montaje de sistemas de energía eólica, granjas de energía eólica, pasa también por tener en cuenta la incidencia de huracanes. Al menos una vez al año va a pasar uno, ¿no? Entonces, la energía esta OT y la del mar, en caso de las turbinas también de las granjas hidrocinéticas, que se ubican a grandes profundidades, pues estarían menos afectadas por los huracanes que las eólicas, ¿no? Y en el caso de la fotovoltaica, lleva un uso de un espacio podría ser útil. También la radiación aquí en el trópico, en nuestro país, como que también influye. Y entonces, a partir de la investigación del Instituto de Meteorología, es que hemos estado comenzando a trabajar y a proponer entonces el uso yo no creo que para el 2030 tengamos algo hecho, pero si empezamos hoy, quizás para el 2030 sí ya tengamos ya esta tecnología en el plan de desarrollo de energías renovables del país. Porque lo que sí el país tiene claro es que las plantas térmicas no son el futuro. Y con eólica y fotovoltaica no damos abasto. Y en algún momento quieren llegar al 100% de energía renovable y con sol y aire no podemos. Si las velocidades del aire, del viento en las costas norte son útiles, pero no son las óptimas. Entonces, estamos rodeados de mar. Si podemos sacarle a cada pedacito una energía, generar algo de potencia, pues generar algo de energía, pues sería lo recomendable. Y sí, estamos ahora empezando con el tema de la OT. Tenemos este recurso histórico de ser prácticamente los primeros, pero bueno, la historia no se vive. Tenemos que demostrar que es factible y que es posible. Si estamos en el Caribe, es parte de la franja donde el gradiente de temperatura es el que se necesita para la conversión para el uso de la energía en base a OTEC, ¿no? De la matermotérmica. Y tenemos la fosa de Bártel aquí en Santiago, pues que desciende a altas profundidades, que desciende bastante rápido. Y bueno, esperamos que por ahí podamos, de aquí al 2030, tener algo útil. A ver, todo lo que es energía renovable que usa electrónica de potencia y que se necesita para la conversión ¿qué dice? Sí, todo lo que lleva electrónica de potencia basado en electrónica, pues sí influye de alguna manera negativa en la calidad de la red. Sí, Sí. eso Y es una entonces pregunta para que, eso, sí, sí, que ha la lanzado pregunta que Juan hizo Juan Peralta. Peralta, ¿no? Mm. Y
Y sí, yo sí creo que influye, sí va a afectar la calidad de la energía, y ahí se abre otro campo entonces de investigación de cómo garantizar que toda la electrónica que se emplee afecte de manera menor la calidad de la energía. Eso también es un tema que también se está trabajando acá, calidad de energía, y que bueno, sí influye, sí afecta. No sé si contesté la pregunta, Isabel, pero bueno, esperemos que para el 2030 tengamos algo, al menos en proyecto. Sí, la mía sí, y la de Juan también. Ya. Y que sí, esperemos que en un futuro se logre montar algo. Ya le digo, aquí en Cuba tenemos que aprovechar todo lo que está a nuestro alcance. Te hice la pregunta porque aquí a nivel, yo vivo en las Islas Canarias, que también son islas y son un espacio aislado, pero a nivel península y a nivel Europa estamos teniendo muchos problemas regulatorios acerca de todo el tema de autorizaciones, instalaciones, puesta en marcha de instalaciones en mar, en costa. Por eso te hice la pregunta, por si también en Cuba existiera esas limitaciones por parte de las autoridades a permitir la puesta en marcha de instalaciones que son viables técnicamente y económicamente, pero que les falta ese punto de las autorizaciones por parte de ellos para su puesta en marcha. Era Sí, un poco para ver si había sinergia en ese sentido. Claro, a ver, yo creo que eso existe para todas las alternativas que tenemos hoy en día, ¿no? Si montamos granjas de parques eólicos en tierra, pues estamos ahí afectando las aves migratorias. En Cuba, sobre todo, que tenemos es un canal de migración de aves tropicales. Si montamos granjas de parques fotovoltaicos, pues estaríamos quitando tierra que podían ser utilizadas para la producción de alimentos, porque hay zonas en las que no se produce alimento, pero entonces están cerca del mar. Sí, ecosistemas áridos donde se podrían hacer estas instalaciones están cerca del mar, y esto podría provocar pues el deterioro más rápido de los paneles fotovoltaicos, ¿ya? Si usamos entonces, aquí por ejemplo, tenemos unas hidroeléctricas que estarán generando sobre 6 megawatts, tienen varios motores y bueno, en su conjunto generan 6 megawatts. Y es una represa, Mayarí, que acabó con medio ecosistema montañoso de Mayarí. ¿Ya? Se represó el agua para generar 6 megawatts. Sí, realmente no se represa el agua para la generación de esos 6 megawatts. El agua se represa para utilizarla en canales de riego para la agricultura, ¿no? Pero es que igual hay que llegar a un equilibrio entre lo que se necesita y lo que se puede hacer. Sí, cualquier tecnología de estas, pero bueno, cuando sacas la cuenta, nada de lo que estamos haciendo nosotros en el campo de la energía renovable va a ser peor de lo que se está haciendo hoy en día con las plantas térmicas. Entonces, creo que sí. Creo que si al gobierno le interesa generar energías limpias e independizarse de la dependencia del petróleo, pues el camino es este. Hay que hacer estudios de factibilidad ecológica también, de factibilidad medioambiental, pero al final va a haber que tomar decisiones en función del montaje de estas instalaciones. Pues sí, estoy muy de acuerdo con ustedes en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien se anima más a preguntar, a hacer debate? ¿Nadie? Bueno. No. Bueno, pues agradecerles a los compañeros de Cuba su contribución a la red de seminarios de REMAT-CITED, y esperamos verles en otra ocasión en otro seminario. Recordarles a todos que en diciembre tendremos otro seminario y que será un punto de encuentro para todos, y muchísimas gracias por su asistencia, y en especial a los compañeros de Cuba que nos han atendido y nos han dado una perspectiva amplia de la situación de las energías oceánicas en Cuba.